Uno, dos, tres, segunda sesión del curso sobre periodismo internacional, el día 5 de junio del 2024. Bien, buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto saludarlos. Estamos en esta actividad académica del área académica de posgrados del Departamento de Comunicación de la Ibero Ciudad de México. Estamos en el periodo de verano del año 2024 y como cada año tenemos el orgullo de presentar a nuestros estudiantes de la maestría en comunicación, el doctorado en comunicación, de la maestría en cine, diferentes cursos de actualización sobre diferentes temáticas. Y en esta ocasión pues tenemos el gusto de recibir ya en esta segunda parte a Lori, que nos hizo el favor de ayer de compartir una introducción al periodismo internacional, y hoy vamos a llevar a cabo la segunda parte de este curso de periodismo internacional, eh, centrado ahora en la segunda parte en la labor que desempeñan los llamados fixers. Este es un proyecto de investigación que está llevando a cabo como parte de sus estudios de posgrado Lori Sturenberg, que es egresada de la maestría en periodismo de la Universidad de Leipzig. Le doy la bienvenida aquí a algunos de los estudiantes. Ya está Natalia, Abraham, Juan Carlos, Georgina. Nos acompaña el profesor Carlos Mario Castro. Y pues le damos la palabra a Lori para que nos haga esta pequeña introducción para recordar un breve resumen de lo que platicamos ayer y arrancar la segunda parte. Muchas gracias, Lori. Bienvenida nuevamente a la Ibero. Gracias, muchas gracias. Espero que se me escucha. Em, no sé, o sea, creo que no voy a ver cuando alguien está así como levantando la mano, entonces si hay alguna duda mientras estamos hablando, me pueden interrumpir así. Y bueno, ayer hablamos, o sea, les di como una pequeña introducción al periodismo internacional, como Samuel ya lo ha dicho. Vimos sobre todo mapas reales y mapas de ficción o de memes, como de la percepción, como percibimos pues, el periodismo que nos llega de otros sitios del mundo. Y también tocamos, o sea, bueno, todavía no hemos tocado como los actores que también están involucrados en ese tipo de trabajo. Y entonces, sí, hoy me gustaría hablar con ustedes un poco como, o sea, sobre mi proyecto de máster, que es el trabajo de los fixers, como ha dicho Samuel. Y entonces, esto sería mi idea para hoy, mis ideas, como hablar sobre este tema, como el trabajo clandestino, que es un fixer. No sé si ustedes ya están como familiarizados con ese término. O luego hay como términos o definiciones de actores parecidos que vamos a ver. Vamos a hablar un poco sobre el trabajo del news fixing y las relaciones de poder, de marcos teóricos que yo estoy intentando utilizar en mi tesis, y luego les voy a presentar un proyecto que salió creo que el año pasado, aquí en México, como pues, un proyecto de fixes para mejorar sus condiciones laborales. Entonces, no sé si ustedes ya saben qué es un fixer, tal vez alguien ya tiene una idea y quiere compartirla. ¿Sí? ¿No? ¿Tiene nadie alguna idea? No, Bueno, no pasa nada. Es, bueno, ay, Recuerden que perdón. ayer vimos que el periodismo internacional en los grandes medios de comunicación, por todo lo que ha pasado en los últimos 30 años con el cambio a lo digital, por la competencia del mercado de noticias en el mundo, ha disminuido el presupuesto de muchas empresas mediáticas, públicas y privadas. Las agencias estatales de información pues hacen esfuerzos, pero no pueden tener corresponsales en algunas de las naciones más importantes. Y para hacer periodismo internacional, platicamos también que muchas veces los reporteros, los periodistas, los fotoreporteros, los investigadores que hacen periodismo e investigación, tienen que recurrir a contactos en los países donde quieren hacer proyectos periodísticos, y allí es donde entran estos actores denominados fixers,
Ahorita Lori nos va a poner eso más en contexto. Sí, creo que Natalia quería decir algo. Creo que era lo que Samuel ya nos dijo, él nos había explicado sobre esta particularidad de los periodistas en el terreno, que tal vez para un periodista en otro país era muy complicado viajar o tal vez por las condiciones de inseguridad que se viven. Entonces era una persona que le daba la información a través de sus propios contactos y de su presencia en el terreno. Pero ya. Sí, sí, exacto. O sea, el fixer sí es un actor local y a ver, ah, bueno, aquí les voy a mostrar un vídeo. Espero que también se está compartiendo el sonido o tal vez no. Está cargando, ¿no? Sí, apenas está cargando. Yo tengo una pregunta. ¿Es diferente Fixer a Fuente? Sí, un poco sí, porque la fuente se va a ver en el reportaje o en la historia que vamos a, o sea, del periódico, pero el fixer no. O sea, el fixer es más bien una persona local que está llevando al periodista a encontrar las fuentes. El acompañamiento. Sí, algo así, entre otras cosas, ¿no? O sea, vamos a ver cómo funciona. Creo que no está cargando este video, ¿o sí? Ya se ve poco de imagen, pero sí, a lo mejor apenas está Sí. descargando. Em, Tal vez les puedo mandar el enlace por chat y ustedes lo puedan ver. Aquí viene, espero que sea este. ¿Si han podido abrir el enlace que les mandé? Va. Sí, gracias. Habrá- Entonces, sí, seguimos. Adelante. Sí, gracias. Va, ok. Eh, bueno, o sea, en este vídeo, pues es como, creo que al final es como una frase que está dando un resumen de qué es un fixer, pero también he encontrado, o sea, a ver. Sí, así es. En un libro que fue publicado hace unos años, pues unas así cosas que han dicho Fichte sobre ellos mismos en un libro de Palmer. Y dice, por ejemplo, aquí, as a fixer, you are a tool, o sea, una herramienta, nada más, pero puedes hacer más que 50 cosas. Ahí dice, a fixer needs to be able to keep up the communication between two different languages, that the journalist and the source can actually speak to each other. The fixer is not only a guy that is fixing things for you. Aquí se habla como de la seguridad del periodista. Y ahí un fixer dice que it's their story, o sea, la historia del periodista y no de él mismo o de ella misma. Y solo están ayudando y pagado. Y bueno, o sea, estas
como citaciones ya, o sea, ahí vemos como qué son los trabajos o los tipos de trabajos que hacen los fixers. Una parte es la logística, como están encargados de un periodista extranjero a lo mejor, su trabajo es obtener un visado para o puede ser obtener un visado para este periodista, o permisos necesarios para grabaciones en ciertos lugares, reserva de vuelos, hoteles, vehículos de viaje, también manejar. Tienen que interpretar idiomas diferentes. A veces los periodistas que llegan no hablan español o pues el idioma que se habla en el sitio donde trabaja el fixer. Y entonces también es una traducción pues o una comunicación en la que está ayudando el fixer que tiene que ver con pues contextos y culturas diferentes. Luego se encargan de establecer contactos con fuentes, como era la pregunta de Georgina hace unos minutos. Em, o sea, el periodista a lo mejor quiere contar una historia, no conoce a nadie y el fixer está pues ayudando a encontrar la persona con quien podría hablar el periodista, la periodista, a través de una red social, o sea, su red de contactos. Y eso a lo mejor está llenando la vida del reportaje. Sí. Em, y pues esta red también determina un poco, o sea, si un fixer está muy bien conectado, a lo mejor puede responder a la consulta que tiene la periodista muy rápidamente. Bueno, también el trabajo del fixer tiene que ver con la seguridad. Pues tienen que proteger el periodista de pues cosas que le pueden pasar en el contexto que no conoce. A lo mejor no sabe cómo eh, pues cómo comportarse en ciertos contextos o en ciertas situaciones, no sabe cuándo se encuentra en una situación de peligro o cuáles son zonas que pueden ser más peligrosas. Em, y lo que pasa es que el fixer ya está como contratado como una medida de seguridad de muchos medios y también afuera, o sea, fuera de zonas de guerra. O sea, no solo se están contratando a fixers en zonas que pues muy obviamente son peligrosas, pero también en otros lados. Y al otro lado, el fixer o la fixer casi nunca recibe pues seguros o equipos de seguridad o formación para poder trabajar en estos contextos. Y algo que tiene que ver también con el riesgo de reportaje es el pago, o sea, lo más difícil o lo más peligroso el reportaje sea, pues lo más alto tal vez el pago. Y lo que dijo Murel en su estudio, ella dice que reporteros de otros sitios pueden hasta poner una persona fixer en riesgo y luego irse a su casa o pues a su hogar, a su país, mientras el fixer se queda en el sitio. Y bueno, entonces una cosa que está un poco, pues, em, debatido o como cuestionado en los estudios que ya se han hecho de los fixers es como de qué forma están también pues concepcionando, desarrollando la historia que luego se cuenta. Em, Porque los periodistas que llegan, o sea, de la perspectiva de ella, los fixers no están como influyendo mucho a cómo se va a contar la historia. Y si lo hacen, está muy controlado por ellos mismos, dicen. Y también tienen como miedo que los fixers podrían manipular la historia a su favor o imponer como su perspectiva a través de lo que les digan. Y entonces, muchos estudios dicen que la función de los fixers es
pues la mayoría de las cosas que hacen son como de ayuda o de organización y no tan creativa. Pero en el otro lado, los fixers influyen como en elementos muy importantes del reportaje durante el proceso de recopilación de información y dicen que también es necesario ingenio y paciencia por su parte, o sea, para poder realizar la historia, es necesario que también el fixer está y también, o sea, no solo organiza, pero también hace otras cosas como sugerir fuentes, historias y lugares, todo. Entonces, el fixer es como, o sea, es como un poco, pues es esa pregunta, como el fixer es un ayudante o es como también un actor periodístico local fundamental en el periodismo internacional, como muchos fixers trabajan como fixers cuando están trabajando con pues, periodistas internacionales o pues extranjeros, pero en su lugar están muchas veces trabajando como reporteros locales para medios locales, pues. Y a ver, entonces la literatura hasta ahorita hace como mucha énfasis en las desigualdades estructurales, o sea, los fixers suelen ser marginados debido a sus identidades, como los países de donde vienen, menos privilegiados, y pues con un sesgo postcolonial occidente dominado contra el oriente colonizado. Y pues al mismo tiempo se puede decir que eso es reproduciendo estereotipos coloniales, porque el fixer es, por un lado, visto como una víctima de las relaciones neocoloniales y en el otro lado como un manipulador local que pues, está, como ya he dicho, pues, intentando engañar al periodista a su favor, a lo mejor. Y pues mientras esto es como como la perspectiva científica que está muy fuerte en este momento, o la literatura se ha enfocado en eso, muchos autores al mismo tiempo mencionan que las relaciones de poder son mucho más complejas y variadas, o sea, no hay, o sea, sí hay una jerarquía, pero es más complicado que eso, porque el periodista, la periodista también depende de los fixers. Entonces, no sé si alguien ya tiene una pregunta hasta aquí. No les veo. A ver. ¿Todo bien? Todo Sí. bien. Sí. No, el profesor Carlos Mario sí pregunta de que si el fixer es necesariamente un periodista. No necesariamente, no, pero muchos sí lo son. Sí. Bueno, entonces lo que yo estoy investigando en mi tesis son estas preguntas. O sea, ¿cuál es la dinámica de poder entre las y los fixers que trabajan en México y las y los periodistas internacionales? ¿Cómo se hace visible esa dinámica en relación con la conceptualización de la historia, o sea, el reportaje? También en términos de seguridad. ¿Y qué margen de maniobra tienen las y los fixers? ¿Cómo afrontan sus problemas que surgen de esa dinámica? Y bueno, eso es mi ¿cómo se llama? Título de mi maestría, como la tesis. Y a ver, ya he mencionado que hay actores diferentes que a lo mejor son parecidos a las y los fixers y que son productoras, o sea, las productoras a lo mejor hacen algo parecido, prestan ayuda a corresponsales extranjeros, buscan temas, investigan, establecen contactos, em, también graban a veces o acompañan a los corresponsales, realizan entrevistas y traducen. Entonces, las personas que tienen como este título
sí tienen como, o sea, de ellos sí se dice que hacen un trabajo un poco más periodístico. Luego hay los stringers. No sé si ustedes ya son familiarizados con estos términos, pero por ejemplo, se dice que stringers son personas que ellos mismos hacen artículos o pues una pieza periodística y para un medio y que a veces pueden ser como enemigos o hay cierta competencia entre ellos y las corresponsales. Y muchas agencias de noticias en este momento están contratando stringers, o sea, freelancers, es como lo mismo, lo determinan igual. Por ejemplo, en el Reuters Handbook of Journalism dice, o sea, ellos lo hacen así, por ejemplo, y dicen que son los stringers que trabajan en regiones de difícil acceso, de riesgo, em, y ahí pueden producir también sus propios contenidos. Y bueno, entonces luego los fixers, muchas personas que trabajan como fixers lo perciben como una expresión despectiva, porque sienten que a menudo no hace justicia este término al alcance del trabajo que ellos están realizando y que este término puede reproducir las relaciones de poder, o sea, crea una jerarquía que a lo mejor no es tan fuerte o es otra. Entonces, también este término es relacionado o asociado a tareas menos cualificadas. Pero lo que pasa es que pues los fixers se autodenominan así porque así los etiquetan como desde afuera y para poder encontrar trabajo y decir pues yo soy fixer, busco este tipo de trabajo, aunque luego hago como otras cosas, sí estoy trabajando más periodísticamente, utilizo este término para que me puedan encontrar. Y lo mismo pasa también en la ciencia, porque pues pues la literatura utiliza ese término también para poder aparecer en búsquedas cuando alguien está buscando sobre este tipo de trabajo como un actor local que trabaja con pues medios internacionales, periodistas internacionales, solo para que pueda aparecer, para que no se pierda sí, para que aparezca ahí. Y bueno, a veces ellos por eso prefieren llamarse local field producer o productora en línea o journalist fixer, para evitar como esta reproducción de relaciones de poder. Entonces, como eso es como más o menos son las investigaciones que ya se han hecho más o menos con respecto al tema y pues yo estaba pensando para mi estudio utilizar la teoría del campo de Bourdieu, no sé si ustedes lo conocen, ¿sí? ¿Todos? ¿O quieren ver este video? Son como 7 minutos. Em, a lo mejor ni siquiera carga. Pero ¿Qué bueno, dicen? sería interesante, ¿por qué decidiste utilizar la teoría de los campos? ¿Por tus Es, preguntas de investigación? ¿Porque no ujú, encontraste otro marco teórico que te ayudara a explicar esta relación compleja, ¿no? De esta tensión que existe entre, de un lado, sí, verlo desde, lo que pasa desde, es que, ujú, bueno, o sea, ahí voy, porque eso era el inicio de, pues, cómo tal vez poder llevarlo a cabo, pero ya no estoy como en este. Bueno, ya vamos a ver. Bueno, entonces, o sea, si quieren podemos ver el vídeo, si no, también podemos seguir. A ver, también a lo mejor si se entiende más o menos con esto, porque Bourdieu también
Bueno, o sea, como yo quería, o lo que yo quiero hacer es como, pues, un análisis de cómo es la relación laboral entre las personas que están trabajando en el campo periodístico, como lo llama Bourdieu también, y pues cómo están actuando, qué son como las relaciones y las posibilidades para poder actuar de la forma en la que actúan y qué también son sus objetivos, ¿no? Y entonces así se ve el campo periodístico según Bourdieu. Este campo es parte de del campo de la producción cultural y esta es parte del campo de poder dentro de la sociedad. O sea, el campo en este sentido es una arena de competición y ahí están colocados los diferentes actores que intercambian sus habilidades disponibles para mejorar sus respectivas posiciones y construyendo su stock de capital, o sea, cultural en este caso. Y bueno, hay diferentes capitales, formas de capital según Bourdieu. Tal vez ustedes lo saben más o menos. Em, pero ahorita voy a hablar de esto un poco más, pero el objetivo final de los actores que están ahí en el campo del periodismo es ser autónomo, o sea, tener la posibilidad de crear, analizar y producir. Y un actor dominante puede luego crear las reglas que se utilizan y los discursos que mejor se adaptan a su cultura acumulada. Y bueno, en el caso del periodismo, la capital más importante sería la capital cultural. Y si ya lo estamos como aplicando a los fixers y a los periodistas, hay tres formas. Según Bourdieu, pues la primera sería el capital cultural incorporado. Los periodistas extranjeros a lo mejor tienen estudios educativos y mucha práctica en el trabajo. Y los fixers igual, pero aparte de eso tienen habilidades lingüísticas, tienen muchos contactos, conocimiento de la historia local y del contexto en general, ¿no? También de los peligros. Y luego la capital o el capital, bueno, cultural objetivado, es el producto final del trabajo, o sea, puede ser el reportaje, el documental, un documental, una historia, lo que se vende al final. Y como ya hemos visto, como lo que ha retratado ahí como la literatura, o que dicen los fixers mismos, que la historia no pertenece a la periodista extranjera, em, pertenece al periodista extranjero, pero no al fixer. O sea, ya ellos lo dejan. O sea, sí. Y luego el capital cultural institucionalizado son premios, cualificaciones, títulos, algo que a lo mejor se puede ganar, ¿no? Con un reportaje que luego gana un premio, un certificado, lo que sea. Em, y ahí, como ya los fixes lo dejaron al periodista, los fixes no son mencionados en esta pieza final y no van a obtener este tipo de capital muchas veces. A veces sí, sí son mencionados en las piezas periodísticas, pero muchas veces no. O sea, la mayoría de veces no. Y bueno, esas son las otras formas de capital según Bourdieu. Hay el capital económico, social y simbólico. Bueno, simbólico ya lo hemos hablado casi, ¿no? A ver, sí. Y se supone que estas formas de capital se pueden como intercambiar. O sea, uno puede pagar con una cosa y luego obtener con esta la otra y así. Y bueno, eso es Bourdieu.
Bueno, y eh, sí, entonces yo quedé como con esta teoría y me dije que sí siento que está encajando en muchos casos, pero el campo periodístico en el caso de Bourdieu se refiere al ámbito nacional y entonces a mí se me hacía difícil como aplicarlo a un ámbito internacional que a lo mejor tenemos en la relación entre los fixers y las y los periodistas. Y luego los roles que tienen los fixers, no, o sea, los roles no son tan fijos como el fixer también puede ser un periodista, a lo mejor lo es, pero lo cambia en el momento cuando entra la relación con la relación laboral con el periodista. Y entonces esta distinción entre ellos dos es como difícil de sostener, a lo mejor a veces sí están colaborando de cierta forma. Y como la identidad de los fixers y también la relación laboral es entonces muy dinámica y muy fluida, em, porque pues ya hemos dicho, ¿no? Como los fixers desempeñan un papel muy importante en el desarrollo de historias, tienen muchas habilidades que les permite pues afectar la cobertura y tampoco, o sea, se dice que en el campo, en el campo periodístico o en todos los campos, los actores buscan autonomía, pero en el caso de los fixers no necesariamente es así, em, pues para mejorar su posición en el campo. Y entonces yo pues me quedé un poco así. Y bueno, no sé, o sea, ustedes tal vez tienen algún comentario hasta aquí. ¿Les gustan los memes? Nada. Yo creo que Phoebe es una relación bastante dispar en cuanto a reconocimiento, como quién de verdad tiene el crédito final por la pieza periodística que va más allá de las fuentes, sino de los contactos que va a llegar ahí a través de una persona, en este caso el fixer. Entonces, me hace pensar hasta dónde va la propiedad intelectual del propio periodista, y es que realmente no son sus líneas de pensamiento propias, sino la de alguien más que está involucrado o involucrada en la pieza final. Entonces, yo no creo, si no son mencionados, pues dudo que tengan ese reconocimiento a nivel intelectual y menos a nivel monetario. Sí, exacto, sí. Como no, o sea, ya desaparecen como en cuanto se publica, ya no son mencionados, ya ni siquiera sabemos, ¿no? O sea, vemos muchas noticias de otros lados, pero no nos vamos a dar cuenta quién realmente tiene como, o sea, hay detrás de eso, o sea, quién tenía la idea de hacerlo de esa forma, si realmente fue la persona que está ahí con su nombre o a lo mejor alguien que solo, entre comillas, ha recibido dinero para pues dejar esta idea, a lo mejor. Sí. Em, bueno, Pero al con momento respecto en a... que se, Sí. al momento en que se van identificando o estableciendo los primeros contactos, el periodista como tal y el fixer como esta figura, ya es algo consensuado o entendido que no va a salir en los créditos, o sea, es algo que ya es como de un acuerdo, me imagino. O sea, están en ese entendido, supongo. O sea, eso creo que es como una parte que tiene que ver con el término fixer, porque se entiende que cuando alguien está trabajando como fixer ya no va a aparecer ahí, O mientras sea, tú lo alguien tienes que... asumido, ¿no? Como tal, que no vas a Ujú. aparecer. Sí, a lo mejor sí. O sea, los fixers no es
esperan que van a aparecer en el reportaje como autora o algo, no. A veces, como ahorita vamos a ver, porque también ya he podido hacer unas entrevistas y les voy a compartir cómo fueron y qué dijeron, Ujú. y ahí vamos a ver cómo ellos piensan sobre esto también, cómo es esto que luego sí han trabajado mucho en una historia, pero no están ahí, como no están ahí como periodistas, aunque tenían como el mismo, una parte muy importante y muy em, pues central en la historia. Ay, sí. Sí. Sí, porque cuando estás en ese entendido, híjole, sí es una posición bien en desventaja del fixer, ¿no? Ujú. Pues sí, en desventaja, pero también puede ser una ventaja. Entonces, de ahí, o sea, gracias porque eso es ya como un puente a lo que viene, porque yo he cambiado la teoría. O sea, ya no quería aborto, yo quería hacer otra cosa, que a lo mejor tampoco se ha hecho en la literatura hasta ahorita, entonces Yo, yo yo tengo prefería una hacerlo. pregunta, perdón, Sí, antes de ajá, va, eh, sí. por lo que has expuesto, la información que has expuesto y nos has platicado, ¿se está entendiendo que el fixer son periodistas o gente que trabaja en países tercermundistas o están en cualquier parte del mundo, en cualquier país son desarrollados o solamente Ajá. países desarrollados? Sí, buena pregunta. O sea, eso es una dinámica también que tiene que ver, porque la mayoría de las veces es una dinámica que también es como entre el norte global y el sur global. O sea, muchos periodistas del norte viajan al sur para ir a hacer su trabajo y contratar fixes y luego se van. Ujú. Eh, en el otro sentido, a lo mejor puede pasar, pero no es tan, mm, no es, o sea, no es como tan, ¿cómo se dice? No tan, no pasa tan frecuente. Bueno, no tengo cifras con respecto a eso, pero como por ejemplo los fixes se utilizan mucho en sitios de crisis o de guerra, pues esto van a ser países que pues a lo mejor, no sé, son en lugares difíciles de acceder y así. Pero bueno, como esta dinámica del norte y del sur sí tiene que ver también. Exacto, o sea, pero sí, por ejemplo, en Alemania hay fixers también. Ah, ok. Solo que yo no sé quién va a contratar a ellos, o sea, de dónde vienen los periodistas que contratan a los fixers alemanes, no sé de dónde. O Y sea, otra pregunta, sería otra investigación. ok, otra Sí. pregunta, por las funciones que tiene el fixer. ¿El fixer está comprometido a la seguridad del periodista? ¿Y hay algún contrato o algo que se haga responsable al fixer sobre la seguridad del periodista? Eso Pues, depende, creo que depende del caso, ajá, porque muchas veces no hay un contrato entre el fixer y el periodista, muchas veces no, pero depende mucho del medio, diría yo. O sea, a lo mejor, pues, un medio te pide como fixer que les muestras como tu protocolo de seguridad, cómo vas a hacer, y lo hablas con el periodista. Eso sí, pero, bueno, con respecto a contratos, en general, lo que yo he escuchado hasta ahorita, hasta este momento de la investigación, casi no hay algo firmado. ¿y ahí únicamente has investigado fixers de México o de otros países? No, solo de México, sí. Ah, y los Pero, o sea, ¿cómo? dime. Ok, no solo de México, sí. Ok, Ujú, sí, por eso estoy aquí. gracias. Sí, ¿alguien más? Si no, les puedo hablar un poquito como de la teoría que a mí pues me llama más la atención ahorita. Y se llama Feminist Standpoint Theory, no sé si ustedes ya lo han escuchado,
Y según esta teoría se dice que el conocimiento es como situado en la situación o en el contexto social, y que los grupos marginados están posicionados de una forma que les abre como perspectivas y percepciones que son particulares y de cierta forma pues son diferentes a otros grupos. Y pues dice también que la investigación debería empezar con, pues, o sea, si uno se enfoca en relaciones de poder, uno debería empezar con la perspectiva o la vida de estos grupos. Y sí, bueno, a ver, sí. Ahí en este texto dice, the social situation of an epistemic agent, her gender, her class, race, ethnicity, sexuality, and physical capacities plays a role in forming what we know and limiting what we are able to know. Entonces, ¿qué es un standpoint? Según Harding, eso es algo que no todo el mundo puede tener. Sí es como un, o sea, entonces no es como una perspectiva, pero es más como algo vivido, y en este sentido una identidad o una conciencia colectiva que individuos pueden obtener a través de esta experiencia, y muchas veces viene como de una resistencia política compartida. Y bueno, según estos standpoints, se pueden revelar aspectos de las relaciones que hay en contextos sociales y que son invisibles desde la perspectiva dominante. O sea, es otra cosa que vas a ver según este standpoint, y que permiten por eso una doble visión. Y esta doble visión, o sea, estar ahí como entre las cosas, se puede entender como una ventaja epistemológica para los que se ven obligados a moverse como a ambos lados de una división social. Y bueno, no sé si ustedes conocen a ella. Esto es Patricia Hill Collins, y ella ha desarrollado el concepto de outsiders within, y en ese sentido es una persona que es como en la frontera entre grupos que ocupan diferentes posiciones de poder. Y ella dice pues que alguien que es un outsider within tiene una identidad de la situación, y que esta identidad es como conectada a una historia de injusticia, mucho como lo que hemos hablado ahorita con Juan Carlos, y que esto no se puede como separar de esto, o sea, va a ser siempre conectado como a esta ¿cómo se dice? Desigualdad histórica. Entonces, o sea, lo que uno podría decir, tal vez, es que los fixers pueden ser outsiders within, como trabajan en el mundo de la industria global de la información, pero tienen una vista muy especial de las estructuras de poder. Es otra, su standpoint es otro que de lo que tienen pues las corresponsales que vienen a lo mejor del norte global, y entonces también tienen una vista especial a la emergencia de conocimiento y también de su producción. Entonces los fixers están, o sea, en la literatura a veces hay como investigaciones que dicen que los fixers están playing to both sides, o que tienen una doble visión. Y entonces, o sea, esta doble visión sería, pues, están cumpliendo los requisitos del periodista que les encarga de un trabajo, pero al mismo tiempo tienen que permanecer como en su contexto,
para trabajar como fixer y mantenerse como en este entorno social y con sus contactos y con su propia historia y eso. Entonces, los fixers tienen la ventaja de conocer el contexto y eso es fundamental para los periodistas que no podrían hacer su trabajo sin ellos, pero significa que es muy complicado, como que los fixers a veces son impotentes, pero a veces son muy poderosos igual. Como esta doble visión les da una ventaja, pero al mismo tiempo se encuentran en cierto tipo de jerarquía y en un grupo menos poderoso. Si alguien quiere decir algo, me dicen. Entonces, o sea, esto lo que les voy a mostrar ahorita sería como la investigación hasta ahora, cómo lo he hecho, cómo he trabajado, cómo he conectado con los fixers y eso. Lo que tal vez ya se ve es como que va a ser una investigación cualitativa en vez de cuantitativa. Y que está siguiendo el principio de apertura, como que la recogida de los datos va a ser más o menos, pero muy poco estandarizada. Y el foco, por eso, es en la descripción de la estructura de un fenómeno y pues cómo se manifiesta. Y en el centro es el sujeto, en este caso el fixer, la fixer con sus experiencias y sus puntos de vista, comportamientos y cómo, o sea, también cómo construyen ellos el sentido de su trabajo y de la relación laboral. Em, y las declaraciones de los participantes de las entrevistas de los fixers luego van a ser como interpretados como fragmentos procesuales de la reproducción y construcción de la realidad social. Entonces también, bueno, eso a lo mejor ustedes lo han estudiado mucho en comunicación, como que el proceso de investigación es o sea, una situación comunicativa entre la investigadora y las y los entrevistados, pero al mismo tiempo no es como una comunicación pues natural, si uno puede decirlo así, pero muy construida, ¿no? Y para poder hacer la investigación uno debe pues adaptarse a adaptar la comunicación a las y los entrevistados. Significa en este caso que yo voy a hacer las entrevistas en español. Y como que yo estoy, o sea, que esta investigación sí es como una comunicación, significa que yo como investigadora también me encuentro como dentro de la estructura social y que yo puedo tener posibles influencias y pues a la entrevista hacia la persona con la que voy hablando. Y esto también puede pues tener influencias, distorsiones en los resultados. O sea, puede ser complicado. Lo que voy a hacer entonces o que ya estoy haciendo, son entrevistas semiestructuradas. Y no sé si ustedes tienen como experiencia con respecto a eso, tal vez si lo han hecho en otros tipos de trabajo, como entrevistas científicas de ese formato. Más o menos, dice Georgina, creo. Sí, He hecho entrevistas cualitativas. ¿sí? Ok. Entonces, hay una forma que yo voy a utilizar que son entrevistas semiestructuradas y estas tienen como bloques temáticos diferentes y puntos de referencia y ya algunas preguntas preformuladas, pero entre todo esto no hay un orden fijo. Las preguntas pueden adaptarse a la situación, o sea, si
la persona con la que estoy hablando menciona un tema antes de que queda en mi lista de preguntas o de mi lista de bloques temáticos, lo puedo cambiar de esta forma. Pero en general, como tocando todos los temas de los bloques, esto puede garantizar más o menos que las entrevistas pueden compararse. Ojalá. Entonces, bueno, ahí viene o sea, esas son las preguntas generales de trabajo, pero claro que no voy a poder hacer estas preguntas a las personas con las que estoy hablando, o sea, más bien yo tengo que utilizar estas preguntas para operacionarlas, ¿cómo es la palabra? Ya saben, y luego adaptar, o más bien hacerlas más pequeñas para poder hacer pues la investigación y luego hacer preguntas con respecto que es como que va como a responder a las preguntas más generales del estudio. Bueno, ahí vamos. Hay em, hay un método, un principio, según Helfferich, es una investigadora alemana, creo, que es esto: recoger, comprobar, clasificar y subsumir para encontrar las preguntas que uno está luego poniendo en la entrevista. O sea, luego recoger es más bien en el sentido de coleccionar o pues buscar muchas preguntas, como todo lo que que viene a la mente de uno, luego comprobar si están cumpliendo pues con estándares científicas de entrevistas semiestructuradas, que pues tal vez no voy a repetir, pero o sea, luego tienen como tener una cierta forma, y después clasificarlas para pues darles como un orden a las preguntas y subsumirlas también a estos bloques temáticos que ya he mencionado. Y entonces las dimensiones de las entrevistas que yo estoy haciendo son estas, como las tareas como fixer, la concepción o conceptualización más bien de la historia o el desarrollo, la seguridad, el reconocimiento, remuneración, actitudes y contactos políticos, y luego como situaciones conflictivas como más general. Y esto es el tipo de sampling que estoy haciendo. Yo eh, es el snowball sampling, no sé cómo se llama esto en español, le he olvidado buscar, pero les puedo explicar, o sea, yo, perdón, Muestreo, ¿no? muestreo, sí, muestreo, gracias. Em, cómo acceder a las fuentes. Y en este caso yo he tenido como dos puntos principales. Un punto, de hecho, fue en la Ibero, porque Samuel me ha ayudado a difundir un pequeño texto a personas diferentes que luego van mandándolo a otras personas y ellos se ponen en contacto conmigo. Eso fue como un punto de entrada, y el otro punto de entrada era la oficina de las corresponsales alemanas aquí en México, y ellas también me han mandado como contactos de personas con quienes ellas ya han trabajado. Y como de cada persona estoy intentando como llegar a otras personas, y luego pues así como va el camino como de una persona a la otra y eso. Em, Sí, lo que puede ser complicado con respecto a eso es que ya yo no tengo control quién va a estar en mi sampling. O sea, yo no sé exactamente cómo ha estado como el contacto entre persona A y persona B, y a lo mejor se están diciendo como, no sé, hemos hablado de esto y pues cuéntales de esto, de tu proyecto tal. Y así también se va como un poco la influencia
con respecto a mis resultados que ya no voy a poder controlar, ¿no? O sea, yo puedo controlar lo que yo estoy haciendo en la entrevista, pero ya no lo que pasa entre las personas entrevistadas y cómo van a mandar ellos mis contactos, por ejemplo. Pero bueno, eso tiene que ver con este tipo de sampling, que sí es útil porque estoy intentando entrar a un grupo de personas que es más o menos difícil encontrar, como, entonces sí es como ¿cómo es? Muestreo, esta técnica de muestreo. Bueno, estos son fragmentos de entrevistas que ya he hecho y yo espero que funcione y que lo puedan escuchar. ¿Me pueden hacer algo así si funciona? O, a ver, 1, 2. ¿No? ¿No funciona? ¿O alguien ha escuchado algo o no? Red no está muy bien. Ok. No, es que creo que tienes que compartir el audio primero. Es compartes Ok, imagen y voy a ver compartes cómo audio. lo hago. Sí, le Ah, pusiste ya. compartir audio y video, ¿no? Puedes volver a, deja Em, de compartir y vuelves yo a, lo volví, lo puedes volví a hacer, salirte. lo volví a hacer. Ok, voy a ser muy sincero. El periodismo extranjero viene a México solamente por temas sensacionalistas. O sea, van a venir por violencia, van a venir por feminicidio, van a venir por migración. Casi siempre son temas que tienen que ver con seguridad, con medio ambiente, con comunidades indígenas, con derechos humanos. Entonces, si tú no les das lo que te piden o si tú no tienes ese contacto, pues no tienen su historia. Entonces dependen al 100% de ti los que van. Por lo general hay que estarse moviendo en zonas como la Tierra Caliente, como la costa. Yo propuse ideas concretas con personajes concretos que luego desarrollé y que de alguna manera pues eran mis ideas, ¿no? Sin embargo, los periodistas como que van de alguna manera utilizando nuestras ideas sin darnos el crédito. La gran diferencia es lo que tú no produces, o sea, lo que tú no escribes, lo que tú no grabas, lo que no es de tu autoría, aunque sean tus contactos, aunque pues no, o sea, no es tu autoría porque tú estás como prestando tu conocimiento y ya. Depende mucho del periodista, depende mucho del corresponsal y depende mucho de qué idea tengan de lo que quieren hacer y de lo que van a encontrar, ¿no? Es muy difícil porque muchos de ellos ya tienen su idea hecha, ya tienen su historia hecha cuando llegan aquí. Hay periodistas que son muy cuadrados y ya tienen una hipótesis muy creada, muy hecha. Generalmente es errónea y generalmente es complicado. También es caso por caso, porque, o sea, yo pienso como en periodistas que tienen como un enfoque claro de lo que quieren contar y pues ya van con una lista de deseos, por así decirlo, así como yo quiero violencia en Acapulco en la noche, check, yo quiero un funeral, check, yo quiero, entonces en esos casos pues a mí prácticamente me entregaban una lista de lo que visualmente, sobre todo esto con colegas que se dedican a la fotografía y al video. Yo necesito un campo de amapolas, obvio, porque pues es como, pues si yo no enseño la dormidera, pues no, va a ser raro. Trato un poco, sobre todo en cuando se habla de desaparecidos o cuando se habla de migración, de ampliar el panorama para que funcione. Hay veces que es aceptado y hay veces que no, porque hay veces que realmente quieren nada más hacer el reportaje con el que vienen en la cabeza. Tienes que adaptarte a que se logre una historia como la que ellos ya vienen buscando específicamente. Y con esto tienes un montón de complicaciones porque pues muchas veces si les dices, pues no, eso, o sea, esta idea que tú tienes, esta concepción, esta hipótesis no existe. Le iban a dar por el lado A
Y yo les decía, no tienes idea, o sea, tu visualización de la violencia en México es una caricatura, o sea, y eso era como explicarles, o sea, no es una guerra de cárteles y que el pobrecito gobierno está asediado por la fuerza de los cárteles, y yo les hacía como, hasta me reía un poco, ¿no?, de esta narrativa, y les decía, no, ahí sí creo que eso tiene que ver con mi personalidad. Yo no permitía que hubiese ángulos tan ridículamente opuestos a la realidad. Yo les expliqué que no existía, que no era algo que se pudiera hacer, porque como tal no existe. Y entonces fue como de, bueno, nosotros vamos a ir de todos modos, ¿no? De todos modos vamos a buscarlo. Está bien. Como hay una visión muy colonialista del periodismo, tenemos que mostrar que nosotros llegamos hasta el corazón del peligro, porque es como show off. Más que el resultado, les interesa haber estado ahí. Un poco siento que los periodistas utilizan a los fixers o a la gente local para sacar información. A veces hay gente que te saca información y luego te dice gracias y desaparece, ¿no? Sin nada, ni dinero, ni gracias, no, eso por supuesto que sucede. Luego, poco a poco, con los años, tú te vas haciendo redes de gente, ¿no? Ellos sí buscaban como mis accesos, o sea, como que la manera de colaborar era que yo les diera el acceso que yo tenía como reportera para poder entrar con esa persona desde esa confianza, porque sin esa confianza, o sea, más bien creo que esa era la cooperación, y que yo, pues la verdad que no siempre tuve como muy consciente de que yo daba ese acceso de manera generosa cuando era un acceso que a mí me había costado muchos años. En pueblos indígenas tienes que negociar llegar ahí con ellos, o sea, tienes que pedir permiso con autoridades indígenas, tienes que sentarte a platicar con ellos, son trabajos que toman mucho tiempo, no es tan fácil entrar si eres externo. Entonces, por ejemplo, en alguna ocasión me pasó que querían ir a una comunidad, yo hablé con la comunidad y les dije, oye, está este periodista, bla, 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 como todo el proyecto. Y la comunidad me dijo, en este momento no vamos a recibir a ningún periodista, o sea, estamos en un proceso interno, no queremos periodistas. Entonces en ese momento le dije, ok, no se puede, ¿no? O sea, no se puede, ya hablé con las autoridades, me dijeron que no, entonces, pues bueno. Entonces este periodista contactó a otro reportero y el otro reportero le dijo, no, sí, vamos, ¿no? Y lo llevó y estuvieron 3 días ahí y no lo recibieron. Entonces, como que siempre es como tratar de ser muy, muy honesto porque obviamente el otro reportero le cobró. Por ejemplo, una vez pidieron que entrevistáramos a un sicario, o sea, querían a fuerza que entrevistáramos a alguien que había matado a una persona. Y les dije que pues buscaran otro fixer, que eso yo no lo iba a hacer, porque pues al final, o sea, les preguntaba que por qué era importante entrevistar a un sicario, y ya me decían que era importante para su historia, y yo le decía, pero ¿cómo estás planteando la historia de la violencia a través de lo que te puede decir un sicario? Es muy endeble porque pues es una persona que además lo va a hacer pues si tú le das un dinero. Que como tienen ya una idea muy, muy preconcebida o una hipótesis que no quieren modificar, pues ya no puedes trabajar con ellos o terminas trabajando de manera muy desapegada al tema, ¿no? O sea, en un punto en el que dices, ok, te voy a llevar y pues, ¿no? Pero yo ya no me voy a meter en la planeación del proyecto ni en la planeación del trabajo. Por ejemplo, unos niños armados de la Sierra de Chilapa, que llevé también ahí a un italiano y todo. Uy, pues sí me quedé medio sacada de onda cuando vi las fotos de los niños en Italia, porque en México eso no se puede, ¿no? Y entonces, pues a mí me generaba así como un pánico. Pero bueno, eso no lo acordé con él, porque yo asumí como que él iba a actuar como con los parámetros con los que yo trabajo, y entonces te enfrentas a que tenemos otras exigencias como periodistas de acuerdo a nuestro país. Si quisieran la verdad, le comprarían un reportaje a un periodista mexicano. Alguna vez me dijo un sociólogo, es como un coyote cultural, ¿sabes? El coyote es el que lleva migrantes a Estados Unidos. Okay, nosotros estamos entre dos mundos, ¿no? En el caso el mío, Alemania, Francia, Polonia, Holanda, que es con quienes yo más he trabajado, sobre todo Francia y Alemania.
Y entonces uno está en esos mundos y yo sé lo que quiere el periodista y sé lo que va a dar el personaje, ¿entiendes? Entonces es como no es una traducción verbal directa, no es una transcripción ni es una cuestión de lenguas, es una cuestión de culturas. Quería poner a actuar, o sea, literal actuar a un padre con arma, dándole el arma al hijo, porque pues ella en su producción para la televisión le parecía importante como este acto simbólico de que el padre está armando al hijo, y era como distorsionar la historia porque en realidad el padre no armó al hijo, o sea, el hijo viendo la necesidad, o sea, es como estigmatizar, y yo le decía, pero esto estás como poniendo a actuar, y me dijo, eso es mi problema. Y entonces, o sea, sí, ¿no? Como tú no te metas en cómo yo voy a editar y voy a armar mi pieza de televisión. Limítate a acompañarme. Y ya como en el momento, pues yo no pude decir nada porque ya estábamos enfrente de las personas, la comunidad, y yo no me iba a poner a pelear con ella, ¿no? Por ejemplo, una vez me tocó, aquí se hizo muy viral, por así decirlo, una noticia en la que supuestamente había mujeres autodefensas que estaban armadas y algunas estaban hasta embarazadas en plena... Entonces, eso jaló mucha gente. Entonces, de repente empezamos a tener varios reporteros locales mucha insistencia de corresponsales de querer conocer eso, ¿no? Y la realidad es que fue un montaje. Y eso es lo que te va también afectando, porque pues la gente como que confiaba en ti y luego como que ya en sus reflexiones dicen, no, pues la verdad que pues estuvo un poquito mal, ¿no? Que la señora nos hiciera hacer eso, y yo... Sí, y ya quien se queda con eso, pues soy yo, porque yo sigo yendo a la comunidad, ¿no? A mí me ha pasado mucho que he trabajado bien con muchos reporteros que están dispuestos a, primero que nada, tener como varias reuniones previas en la que me dicen, oye, mira, me interesa, no sé, por ejemplo, por decir un tema, me interesa el aguacate, ¿no? Y entonces nos ponemos a platicar por horas en las que estamos intercambiando como ideas de qué se puede hacer al respecto del tema de aguacate. Y una vez que ya se tiene más o menos como una hipótesis general de qué tema se pretende buscar, entonces ya seguimos teniendo reuniones donde yo les digo, mira, te puedo conseguir una entrevista aquí, te puedo conseguir una entrevista acá. Siempre creo que han sido las coberturas más buenas. Creo que somos un poco como la sombra del periodista o del director en términos de temática, de personajes. Creo que nuestro rol es fundamental. Hay veces que influye suficientemente bien como para pensar, es que ese reportaje es mío. Pero bueno, dices, whatever, me pagaron, ¿no? Bueno, eso era como una pequeña parte editada, como se ha notado, de las entrevistas que ha hecho. ¿Qué tal les pareció? Como, ¿qué piensan? Pues son impresionantes los testimonios, ya vistos con el contexto que nos has dado, pues se entiende todo el malestar, la problemática, la explotación, el uso instrumental, un poco la visión sensacionalista, que más allá de cierto rigor periodístico, como que está implícito, ¿no? Seguramente serán casos, algunos casos, quién sabe si la mayoría, pero bueno, es muy interesante los testimonios, ¿no? En términos cualitativos de los casos particulares. Pero hay muchas coincidencias, ¿no? Entre todos los testimonios de ese malestar que les queda de, pues sí, la información ya ha sido usada, pero los que se quedan son ellos, o los que si en algún momento usaron malas imágenes o quisieron caricaturizar o tener esa mirada. Me gustó mucho una palabra que dijo, esa mirada todavía colonialista de ese abordaje como sensacionalista, ¿no? De la violencia y de todas las cuestiones de pobreza y narcotráfico, que finalmente también son otros estereotipos que se han construido, ¿no? También por parte de
de lo que afuera se ve sobre ese tema de México, son coincidencias. Entonces sí es complicado para ellos porque se quedan, son los que siguen trabajando con la comunidad, con los pueblos, y los dejan en una posición, pues a veces compleja. Sí, sí, totalmente. A mí lo que me llamó la atención Sí, fue también sigo un poco. las declaraciones de algunos de los periodistas de la visión que traen los extranjeros en la cuestión de su postura rígida, ¿no? Que ya traen ellos un guión, una idea, y no quieren cambiar, y muchas veces no se adapta a la realidad del lugar o de la información que van a levantar, del reportaje que van a hacer. Entonces ahí pues se vuelve muy complejo ahí la situación, y en ese caso yo creo que si no sale bien la información, el fixer pues queda mal, ¿no? Entonces es un trabajo muy complejo, muy valiente. Yo creo que lo hacen por el placer de hacerlo, con mucho gusto, porque pues también es gente muy preparada, como dice al principio, gente que debe de hablar varios idiomas, que debe de tener ciertas habilidades de negociación y de sensibilidad para meterse en ciertos lugares, para que poder negociar y todo esto se pueda llevar a cabo toda esta operación para generar la información. Y no sé si les has preguntado por qué se dedican a eso. Em, o sea, la primera pregunta con la que abrí todas las entrevistas era cómo han llegado a ser fixer. Ah, ok. Y en este sentido, muchas veces no ha sido como tan planeado, pero más bien se encontraron ya en una situación laboral y ni siquiera se dieron cuenta. O sea, a veces les estaban como cubriendo el mismo tema como otra persona y como por esta vía estaban colaborando y como entre colegas, ¿no? Pero em, luego tal vez les llamaron otra vez y solo o sea, les contrataban, o sea, contrataban entre comillas, ¿no? Como para hacer este tipo de trabajo, solo como conectar con fuentes, desarrollar la historia. em, y, y sí, como creo que no en todas las veces ha sido como una decisión tan consciente, porque más bien ya eran periodistas y pues, hay una tormenta, a ver, espero que no se vaya nada aquí. Pero bueno, entonces sí, y también unos me han contado que, por ejemplo, o sea, a veces sí estaban como o sea, juntos en un proyecto con un periodista y pero mientras estaban también escribiendo algo para su medio local, ¿no? Pero en ciertos casos me dijeron que no le gustaba nada a los corresponsales, que ellos también estaban trabajando como periodistas mientras tanto, como que sí están como, sí se exige de ellos que se mantienen como en este marco de su trabajo también. Tenemos aquí también unos comentarios en el chat. Los acabo de ver. Bueno, Carlos Mario dice que el fixer como coyote entre dos fronteras en el periodismo, muy buena imagen. Sí, creo Coyote también. cultural, coyotaje cultural es muy buena. Sí, sí, coyote cultural, dijo. Sí. Y Porque el luego, concepto de coyote que se usa en América Latina, en México, para referirse al traficante, bueno, al que transporta ujú, migrantes, ¿no? Para cruzarlos de frontera, es muy parecido a lo que hace el fixer de llevar de un mundo a otro, a una experiencia a un periodista extranjero, ¿no? sí, exacto. Es muy Sí, yo buena también. metáfora. Ujú, sí. Luego Carlos Mario dice sobre todo la carga de estereotipos que carga el periodismo internacional sobre la realidad de los países en la periferia informativa, lo que hablabas ayer. Pues sí, ¿no? Tiene mucho que ver. O sea, a veces están buscando hasta confirmar lo que piensan, aunque no están así. Sí. No sé si alguien más tiene un comentario. Ah, no se escucha, Natalia. Te Adana. Ahí está bien.
Ah, ya, ahorita sí. Ok. Que a mí también me hace reflexionar acerca de la labor periodística como investigación, digamos, como tener una hipótesis de lo que vas a ir a otro país a detallar o a obtener datos, y a una historia que ya tienes en tu mente y que quieres solo desarrollar tanto historia como una ficción, como decía el Samuel. Entonces, la labor periodística, ¿hasta qué punto, digamos, éticamente puede ser salir de tu mente y nada más acomodar los datos para que se ajusten a lo que tú crees? Me llamó mucho la atención que en las entrevistas hablen acerca de montajes así de fotos y de historias, y no es algo que no suceda, por ejemplo, en los medios de comunicación, pero en una labor ya periodística que implica ir a otro lugar o utilizar los contactos o valerse de las herramientas de otras personas, es mucho más grave, ¿no? Como para moldear una realidad a modo de lo que que exotiza finalmente cualquier país. Sí, sí, yo también estaba como casi un poco asustada cuando estaban contándome eso, ¿no? De los niños armados, que bueno, eso era otra cosa más bien, pero el padre que armó a su hijo, en este caso que hablaba, sí, es como, bueno, o sea, una historia que tal vez está hecho en la mesa, pero no es, pues sí, o sea luego solo está como buscando algo que puede representar que lo que ya se ha pensado. Es que no creo que todas las historias funcionan así, ¿no? Como que también han dicho que a veces están muy involucrados los fixers también en el desarrollo, como el ejemplo del aguacate, ¿no? Como qué podemos hacer, a dónde podemos ir, qué podría hacer, ¿no? O sea, con alguien que ya conoce el sitio. Y pues sí, pues eso a lo mejor es periodismo mejor. ¿Alguien más? Creo que Abraham también quería decir algo antes, no sé. Ah, sí, bueno, sí, un poco con lo que habíamos hablado ayer o en el video que nos mostraste sobre la historia única, ¿no? Sobre cómo pues ya tienen esta idea preconcebida de lo que es México, de lo que quieren mostrar en su historia y pues van con esta afán, ¿no? Y también me quedé pensando en si hay como, bueno, al principio en las entrevistas mencionan que buscan noticias sensacionalistas, ¿no? Básicamente están haciendo periodismo amarillista, casi casi por decirlo de cierto modo, ¿no? Como no sé si es porque en sus países no pasa tanto o es porque nos ven con ese estigma justamente de un país está altamente violento, ¿no? Entonces también ahí va otra pregunta de si hay fixers enfocados en apoyar periodismo en otras áreas como gastronómico, cultural, deportivo, de espectáculos y demás, ¿no? Sí hay. Una de las personas con las que he hablado sí me contó que ella, de repente, a ella le contrataban mucho para este tipo de cosas de como gastronomía. Y, y sí, no son solo, o sea, en su caso, no son cosas como tan sensacionalistas, pero también es porque ella no se mete en tipo, o sea, en historias que tienen que ver con el narcotráfico, por ejemplo. O sea, son otros tipos de historia, como más de cultura y, y esas cosas, y muchas cosas lo deja al lado también, o lo canaliza a otra persona. Bueno, vuelvo a compartir solo muy poquito, creo que ya casi. Porque pues también como, pues como más como el lado de, no tanto el lado práctico, pero más bien como el lado científico, otra vez volviendo a eso, como las limitaciones y dificultades de este tipo de investigación, pues sobre todo creo que la situación de las entrevistas, pues puede ser un poco complicado a veces como por la barrera lingüística y también por la influencia que uno puede tener en la situación en sí del lugar, como se escuchaba, ¿no? Que unos los estaba hablando por teléfono, otros los he visto aquí,
pues en una cafetería, por ejemplo, y ahí como hay otras influencias, luego, pues no sé, vas a pedir tu café, te sigues con otro tema porque te habías perdido, así. Em, y pues bueno, luego el muestreo, el sampling, como ya he dicho cuando les mostraba como esta imagen que pues las personas entre ellos se pueden influenciar y em, como sin el control que muchas otras veces sí hay como cuando uno hace un muestreo en ese sentido. Y bueno, también va a ser difícil hacer como una generalización, como esto va a ser un poco limitado, pero eso es muy típico, como ustedes seguramente saben, pues de las investigaciones cualitativas. Y lo que también uno tiene que tener en cuenta es que son entrevistas al final y al cabo, ¿no? O sea, son cosas que son como contadas y no es otra cosa si yo voy a acompañar a cómo trabajan y voy a observar cómo se tratan, voy a ver cómo es el pago y todo. Em, Como la situación de trabajo es otra cosa que la percepción, pero bueno, también es como, o sea, todo lo que yo he dicho antes, ¿no? Como la percepción de ellos, en este caso también es como lo central en este tipo de investigación que estoy haciendo. Y bueno, entonces una cosa más, antes de cerrar, es este proyecto. No sé si ustedes lo conocen o tal vez yo lo han visto en algún lado. Sí, no, no veo nada. Eh, pero es un proyecto em, de un grupo de fixers o personas que en ciertos casos ya no se llaman, ellos no se autodenominan fixers, pero como ya he dicho, ¿no? O sea, esta percepción sigue ahí y personas están buscando ese tipo de figura. Pero es un proyecto que quiere mejorar la situación laboral y lo que hacen ellos entonces es, pues dan una guía cómo contratar a un fixer. O sea, de un lado diferente, desde afuera, como qué son las cosas que uno tiene que tener en cuenta, cómo, cómo trabajar juntos, cómo colaborar. Y ahí hay un montón de información. Luego, como ya les voy a mandar también la presentación, ahí lo pueden buscar. ¿Qué más dicen sobre cómo está la situación y cómo se podría mejorar a lo mejor? Y, y ya, eso sería todo. No sé. Gracias. Y pues, ¿tienen algún comentario más? Pues yo solo quiero decir que son como los stunts del periodismo, ¿no? No sé si conocen a los stunts del cine, que hacen Ujú. las escenas peligrosas de las películas. Yo creo que los fixes son los stunts del periodismo, porque sí, hacen un trabajo increíble, la verdad, es un trabajo que sí es de reconocer y admirarse. Qué bueno que está haciendo esta investigación y que ojalá y sí genere frutos para que ellos tengan unas mejores condiciones laborales, para que pues se motiven y sea mejor su trabajo, ¿no? Es muy importante el trabajo que realizan, la verdad. Muchas gracias por mostrarnos tu trabajo. Gracias. Sí, a mí también me gustó mucho tanto la presentación de ayer como hoy. Es un tema que no conocía a profundidad y súper interesante la investigación y ojalá que cuando la termines también nos compartas tus resultados. Sí, con mucho gusto. Gracias. Pues muchas gracias, Lori. La verdad que es un muy buen ejemplo de un trabajo de investigación en nuestro campo de trabajo, en nuestro campo de investigación, la comunicación, los estudios de periodismo. Y bueno, aunque ahorita no, ninguno de los estudiantes está trabajando específicamente esa línea, pues creo que es muy buen ejemplo de un trabajo que es necesario hacer, ¿no? El tema es muy interesante.
y es probable que a los investigadores o a los estudiantes mexicanos de posgrados de comunicación no se les hubiera ocurrido, ¿no? Justamente porque necesitas tener experiencia de ver desde fuera el fenómeno para observarlo, ¿no? En este caso, además, pues se valora mucho que vinieras a México a hacer este trabajo de campo estos meses, ¿no? Aquí, para estar en contacto con los reporteros y periodistas y pues qué bueno que con esta plática que nos diste ayer y hoy iniciamos esta serie de cursos cortos aquí en el posgrado de comunicación. Muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad y pues ojalá que antes de que regreses a Alemania a terminar tu investigación, a escribir tu tesis, Ojalá, podamos sí. tener otra charla contigo, ¿no? Muchas gracias también por la oportunidad de, pues sí, mostrar estas cosas y sí, mucho gusto también conocerles y espero que pues en otro momento nos volvamos a ver y sí, intercambiamos más. Muchas gracias, sí, por la atención, por todo. Gracias. Gracias y éxito en todo el desarrollo de tu investigación. Gracias. Con esto terminamos esta primera actividad de esta semana, el primer curso corto. La próxima semana tendremos el martes y miércoles otro curso, en este caso sobre inteligencia artificial. Vamos a empezar un poco con un recorrido histórico de cómo se ha desarrollado la inteligencia artificial, para después tener dos cursos cortos ya de inteligencia aplicada al desarrollo de sus tesis, que ese es el objetivo. Así que bueno, te agradecemos, Lori, te vamos a hacer llegar tu constancia por haber dado esta charla. Y pues ahora que Gracias. empiece el otoño, te invitamos a otra charla, ya veremos cómo te aprovechamos antes de que te vayas. Suena bien, con mucho gusto. Gracias. Vale, pues buenas tardes a todos, que descansen. Gracias, Carlos Mario. Gracias, buenas Gracias, tardes a hasta todos. luego. Buenas noches. Nos vemos, bye. Bye.